Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les va a fascinar, algo que ha estado en boca de todos y que genera muchísima curiosidad. El título del vídeo ya les habrá dado una pista, pero vamos a desvelar ese secreto que rodea a una conexión muy especial, una conexión real. Estamos hablando, por supuesto, de la conexión de Kerem Bürsin. Sé que el nombre ya evoca muchas imágenes, muchas sensaciones, y hoy vamos a intentar desgranar un poquito qué hay detrás de esa chispa, de esa aura que tanto nos atrae de él. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a ir a fondo. Y antes de empezar, un recordatorio rápido, si aún no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscribirse. Es gratis, nos ayuda un montón y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de contenido interesante. Vamos allá. Hoy vamos a hablar de esa conexión real que muchos percibimos con Kerem Bürsin. Y cuando digo conexión real, no me refiero solo a la admiración que podemos sentir como fans, aunque eso es una parte importante, claro. Me refiero a esa sensación de autenticidad, de cercanía, que emana de él, y que nos hace sentir que lo conocemos, que entendemos su esencia, a pesar de la distancia. ¿Cómo logra esto? ¿Cuál es ese secreto que lo hace tan magnético? Vamos a explorarlo desde diferentes ángulos. Primero, pensemos en su trabajo. Kerem Bürsin ha interpretado personajes que, sin duda, han tocado el corazón de muchas personas. Personajes que transmiten vulnerabilidad, fuerza, pasión, y a menudo, una gran dosis de humanidad. Cuando un actor logra dar vida a un personaje de una manera tan convincente, es porque hay algo de él mismo en esa interpretación, ¿verdad? Es esa capacidad de conectar con sus propias emociones, de entender las motivaciones de su personaje y de transmitirlas de forma genuina. Y creo que en el caso de Kerem, esa conexión entre el actor y sus roles es especialmente fuerte. No se trata solo de memorizar líneas o de actuar, se trata de habitar al personaje, de hacerlo sentir vivo. Y eso, amigos, es algo que no se puede fingir. Vemos en sus personajes, ya sea en dramas románticos que nos hacen suspirar o en historias que nos mueven a la reflexión, esa capacidad de mostrarnos un lado humano y cercano. A menudo estos personajes comparten luchas, sueños y emociones con las que nosotros, como audiencia, podemos identificarnos fácilmente. Esa identificación es la primera capa de la conexión real que sentimos. Pero la conexión real va mucho más allá de la pantalla. En la era de las redes sociales, los actores tienen la oportunidad de mostrarnos un poco más de su vida, de su personalidad. Y aquí es donde Kerem Bürsin brilla especialmente. Él ha sabido utilizar estas plataformas no solo para promocionar su trabajo, sino para compartir fragmentos de su día a día, de sus pensamientos, de sus pasiones. Y lo hace de una manera increíblemente honesta y transparente. No vemos a un personaje público distante y perfecto, sino a una persona real, con sus altibajos, con sus intereses, con sus valores. Vemos su amor por los animales, su compromiso con causas sociales, su gusto por la naturaleza, su disfrute de las cosas sencillas. Estos detalles, que a priori pueden parecer pequeños, son los que construyen esa sensación de cercanía. Nos muestran que detrás del actor famoso hay un ser humano con el que podemos empatizar. No teme mostrarse vulnerable ni compartir momentos de reflexión. Y esa autenticidad es un imán. Genera confianza y fortalece el vínculo con su público. Creo que muchos de nosotros nos hemos sentido identificados con sus publicaciones, hemos compartido sus alegrías y hemos sentido su preocupación cuando algo le afecta. Esa reciprocidad emocional es fundamental para una conexión real. Otro aspecto clave de esta conexión es su forma de interactuar con sus fans. Kerem Bürsin se caracteriza por ser muy accesible y agradecido con su audiencia. A menudo responde a comentarios, participa en sesiones de preguntas y respuestas, y se muestra genuinamente interesado en lo que sus seguidores tienen que decir. No se limita a un saludo frío o a un agradecimiento genérico. Se toma el tiempo de leer, de responder, de hacer sentir a sus fans que son importantes. Esta cercanía en la comunicación es un pilar fundamental. Cuando un artista se preocupa por su público, cuando valora su apoyo y demuestra ese aprecio de forma activa, se crea un círculo virtuoso de afecto y lealtad. Es como tener una conversación, aunque sea a través de una pantalla. Sentimos que él nos escucha, y eso nos hace sentir valorados.
Y creo que esta interacción constante, este diálogo abierto, es lo que verdaderamente consolida esa conexión real. No es una admiración unidireccional, sino una relación que se nutre de ambos lados. Además está esa cualidad que llamamos carisma. Y Kerem Bürsin tiene carisma de sobra. Es esa energía especial que irradia, esa chispa en los ojos, esa sonrisa que ilumina todo. Pero más allá de la apariencia física, su carisma se nutre de su actitud. Es una persona que parece tener una visión positiva de la vida, que transmite entusiasmo y pasión por lo que hace. Esa energía contagiosa es lo que nos atrae. Nos inspira, nos motiva, nos hace sentir bien. Cuando lo vemos hablar, cuando lo vemos desenvolverse en entrevistas o en eventos, percibimos esa autenticidad y esa naturalidad que lo hacen tan magnético. No fuerza nada, simplemente es el mismo. Y esa seguridad en su propia identidad es algo que admiramos y que, sin duda, contribuye enormemente a esa conexión real que sentimos. Ahora, pensemos también en sus valores. Kerem Bürsin no se esconde a la hora de expresar sus opiniones sobre temas importantes. Tiene una voz activa y se preocupa por hacer del mundo un lugar mejor. Su compromiso con causas como la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la justicia social no son meras palabras, sino acciones que demuestra a través de su plataforma. Cuando un artista utiliza su influencia para generar un impacto positivo, para promover valores que resuenan con nosotros, se crea una conexión mucho más profunda. No solo admiramos su talento, sino que también respetamos sus principios y nos sentimos alineados con su visión del mundo. Esta alineación de valores es un ingrediente poderoso en la receta de la conexión real. Nos hace sentir que no solo estamos siguiendo a un actor, sino que estamos apoyando a una persona con principios que nosotros también compartimos. ¿Y qué hay de su evolución? Hemos visto a Kerem Bürsin crecer y madurar ante nuestros ojos, tanto profesional como personalmente. Ha asumido proyectos más complejos, ha mostrado diferentes facetas de su talento y ha aprendido de sus experiencias. Esa trayectoria de crecimiento y de aprendizaje continuo es algo que también nos inspira. Nos enseña que el esfuerzo, la dedicación y la voluntad de mejorar son claves para alcanzar nuestros objetivos. Ver a alguien que no se conforma, que siempre busca superarse, nos motiva a hacer lo mismo. Esa conexión con su viaje, con su proceso de evolución, nos hace sentir parte de su historia. Para resumir, ¿cuál es el secreto de esa conexión real con Kerem Bürsin? Creo que es una combinación magistral de varios elementos. Por un lado, su talento y su capacidad para dar vida a personajes que nos conmueven y con los que nos identificamos. Por otro lado, su autenticidad y transparencia en redes sociales, donde nos muestra al ser humano detrás del personaje. Añadimos a esto su cercanía y agradecimiento con sus fans, su carisma natural, sus valores sólidos y su compromiso con causas importantes, y su constante evolución como persona y artista. Todos estos ingredientes se mezclan para crear esa aura especial, esa sensación de conexión real que tantos de nosotros sentimos. No es una conexión superficial, sino una que se basa en la admiración por su talento, el respeto por su persona y la empatía por sus emociones. Es esa combinación de lo profesional con lo personal, de lo público con lo privado, lo que lo hace tan accesible y tan magnético. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por lo que consideramos que hace a Kerem Bürsin tan especial y cercano para muchos de nosotros. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, de verdad. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Sienten ustedes esa conexión real con Kerem Bürsin? ¿Qué aspectos son los que más les atraen de él? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me encanta debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin, para que más gente pueda unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.